Hola, soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Y hoy día tenemos como invitada vía telemática a Vera Land para conversar sobre su libro que escribió junto con Enrique Sims, Los Tres, la última canción, Rock and Roll y Jazz Huachaca, 1987-2000, editado por Gourmet Musical. Para saber quién es Vera, escuchemos la siguiente ficha. Vera Land es escritora y periodista nacida en Buenos Aires. Fue redactora y luego jefa de redacción de la revista Cerdos y Peces, integrante de las revistas Fin del Siglo, La Maga y The Clinic. Es autora de la novela Tu maquillaje de fuga se evapora con la luz y coautora de la biografía sobre Fito Páez, Páez y del libro Los Tres, la última canción. Fue redactora de la revista argentina Mavi Rock entre 2009 y 2015 y con su nombre Andrea Álvarez Mujica publicó 5 libros. Detrás de las canciones, Los novios muertos, La vida es extraña, Destructible y Horas de rock. Además, fundó el sello editorial Hormigas Negras en el 2015 junto a otros escritores. Muchas gracias, Vera, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele 13 Radio para comentar sobre este libro de Los Tres. Mi primera pregunta, Vera, tiene que ver con el origen de este libro que tú escribiste con Enrique y cómo fue el trabajo de elaboración, que supongo tomó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha conversación, como está expresado en el libro. Si nos puedes contar un poco cómo fue la elaboración del libro, que también es un libro un poco coral, ¿no? Que va recogiendo muchas voces para contar la historia del grupo Los Tres. Bueno, sí, qué gusto de estar acá. Este, mm, claro, nosotros veníamos, es importante por ahí poner en contexto que nosotros con Enrique Sims habíamos realizado la biografía Fito Páez en el año 1995, lo cual, bueno, era relativamente, no hacía tanto tiempo en ese momento, y había sido también la biografía de Fito un libro coral. Habíamos hecho unas 50, 60 entrevistas en aquel momento a Fito y a los músicos y a los familiares y amigos y gente cercana a él. Entonces, y también un poco poner en contexto que en la década de los 90 los libros musicales de rock en nuestros países, tanto en Argentina como en Chile, no eran tan usuales. No es que no hubiese, por supuesto que había en los 90, en los 80, en los 60, por supuesto que había libros de rock, pero no era lo mismo que es actualmente, en donde está realmente explotó, está diversificado y hay muchas formas de encarar los libros de música. En ese momento no era tan así. Y bueno, esta cuestión de nosotros haber hecho el libro de Fito, creo que tuvo, por lo menos para nosotros, tuvo bastante como conexión en cuanto a la forma de trabajar entre un libro y el otro, porque éramos la misma dupla. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Argentina, tenía algunas colaboraciones con The Clinic en aquel momento y había hecho un par de viajes a Chile, pero estaba viviendo acá. Y entonces Enrique estaba, ya hacía un tiempo, había estado viviendo en Concepción, que había sido como de esa famosa fuga geográfica que él había tenido, y luego de a poco empezaba a llegar a Santiago él. Estaba, por supuesto, en The Clinic y estaba con muchos proyectos allá. Yo estaba acá en Argentina era un momento bastante complejo a nivel de la economía política o de la política económica, como lo quieras poner. Era un momento de una gran recesión en donde los que trabajábamos en cultura realmente estábamos haciendo cosas, pero en una situación muy, muy adversa. Eso como para darle un poquito de contexto. En ese Perfecto. momento Enrique me convoca, me dice que había, bueno, había varias cosas que me estaba convocando para hacer juntos, había un proyecto de un guión de cine, y entre las cosas que me convoca para hacer juntos me plantea la biografía de una banda de rock llamada Los Tres, a la cual yo no conocía. No conocías. No, yo no los conocía. Conocía a Los Prisioneros, conocía a Los Jaivas, bueno, conocía algunas bandas de Chile, pero no conocía a Los Tres.
De inmediato le dije que sí, pensando en esto que te comento, de que, bueno, habíamos hecho juntos la biografía de Fito y había sido una aventura muy interesante para mí. Entonces le dije que sí y bueno, todo se puso en marcha. Él ya estaba en conversaciones, tanto con los chicos de la banda como con la editorial. Así que yo llegué un poco con esa parte avanzada. Incluso tengo este recuerdo de que cuando yo llego en esos días, en esa semana, yo viajo directo a Santiago. Me refiero porque después estuvimos en Conce, yo estuve en Conce, pero en principio viajo a Santiago y ahí se produce el anuncio de que los tres se separaban, o sea, se hace pública esta cuestión. Que yo en ese momento me lo tomé como una cosa que jugaba a favor del libro, porque pensaba, bueno, justamente podemos contar toda la historia, porque aquí se cierra, entonces era como, bueno, darle en ese momento había un documental en marcha sobre también los tres, que ese documental se hizo, y las giras, había una gira de despedida y un disco, o sea, era como todo una serie Todo un de, cierre, claro. claro, objetos culturales, digamos, que cerraban la cuestión. Y el libro era parte de eso, y bueno, fue súper interesante para mí porque, bueno, cuando llegué, tuve en mi poder una caja con todos los discos y me pasé escuchando todos los discos juntos, que fue genial, la banda me encantó. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo en ese momento me hubiese puesto a escuchar la música y no me hubiese gustado, ¿no? Son esas cosas que uno se pregunta que no tenés una Claro. respuesta, pero bueno, inevitablemente lo pienso. Bueno, la banda me encantó, me pareció excelente. Y ahí empezamos con Enrique a planificar cómo abordar y enseguida dividimos el trabajo de una manera un poco parecida a como lo habíamos dividido con la biografía de Fito. Es decir, y Enrique me asignó a mí, porque un poco que él, digamos, si bien los dos éramos autores, él comandaba la cuestión. Entonces él me asignó a mí lo que era la infancia, adolescencia, digamos, los primeros encuentros de los integrantes en Conce, todo lo que era Conce, la salida de Conce, la llegada a Santiago, es decir, todo lo que era la época más ingenua y de ideales. Y él se reservó lo que le interesaba contar, que era la transformación de la fama, que era un tema que a él en general le interesaba, Claro. cómo el éxito y la fama afecta a las personas. Y en principio hicimos como esa división. Y después también dividimos a los entrevistados, es decir, hicimos una lista que era de él, una lista que era mía. Por supuesto que esas cosas, esas planificaciones después a veces se van Sí, se van modificando mientras cruzando, claro. trabajás, pero como en principio Lógico. era un poco esa la idea. Recuerdo que Álvaro era de él, por ejemplo, o sea, las entrevistas, que después yo lo entrevisté a Álvaro, pero en principio era como que él era el que entrevistaba a Álvaro y a Ángel. Y Pancho y Tita estaban como para mí, bueno, y así vamos como dividiendo que igual, por ejemplo, después a Pancho también lo entrevistó él y también yo entrevisté a Ángel en algún momento. Es decir, después no fue tan así, pero bueno, como que en principio hicimos una división del trabajo en cuanto a temas, territorios también, porque Conce era Por para supuesto. mí, Santiago era para él, ¿no? Entonces, ahí fuimos como, esa fue como la primera organización La en líneas organización. generales. Oye, vamos a Concepción, ya que supongo que te tocó estar harto tiempo ahí y conversar con mucha gente. Llama la atención la precocidad, por un lado, la determinación, por otro, de querer ser músico, y la búsqueda también de un estilo, tanto en la vestimenta como en la música cuidada, por supuesto, pero es muy llamativo que a una edad muy temprana, en la que yo por lo menos estaba pensando en cualquier cosa, menos en algo así, por decirlo así, ellos tres, o por lo menos Álvaro, y me parece que Pancho Molina también tenían claramente algo así como un proyecto, por supuesto en ciernes, que tomó tiempo en desplegarse, pero había algo muy original desde un momento muy temprano. ¿No tienes la misma impresión? A mí es lo que me reflejó el libro en todo caso.
Sí, por supuesto. Vos fíjate que incluso hay un año que es clave, en el cual ellos tienen 13 años, más o menos, ¿no? Es decir, hay un momento previo que es los 11 de Álvaro, cuando escucha por primera vez a los Beatles, A los Beatles. que ahí, bueno, empieza su interés por la música. Es un niño todavía, de hecho hay unas fotos que están por ahí dando vueltas, en las que él está con, no sé si con la tapa de un disco o con una foto, y es realmente un nene, ¿no? Eh, pero digamos, ya cuando empiezan a tocar, por ejemplo, en el caso de, de Pancho, ¿no? Cuando empieza a sentir la atracción por la batería y que se iba caminando y se paraba en las vidrieras de las casas que vendían instrumentos y se quedaba mirando la batería deseada, era un nene de 12 o 13 años, o sea que esto que vos decís es así tal cual. Generacionalmente nosotros pertenecemos a la misma generación, los chicos de los tres y yo. Entonces eso a mí me facilitó mucho porque si bien es otro país, tampoco es un país tan lejano, Claro. con dictaduras, con muchas cuestiones en paralelo, ¿no? Y el hecho de ser de la misma generación me hizo como poder entender cosas fácil. Y también una cuestión que pasa, creo yo, con la música de rock, que se da tanto en mi país como en Chile, que es esta cuestión un poco temprana, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en Almendra, en Spinetta, Claro. también, o sea, es a los Mm, 13 años, 13 14 efectivamente. años, se empieza a definir. Entonces me parece que hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una certeza muy temprana, como vos decís, que se da en los tres y que se da en otros músicos. Por ejemplo, en el rock argentino, si uno empieza a investigar, son muy pocos los compositores tardíos, Ya. que también hay, pero en general los compositores de rock argentinos se definen muy temprano en la búsqueda, en el inicio, no quiere decir por ahí que ya estén haciendo las canciones, ¿no? Y en el caso de los tres, sí, empieza muy temprano y viene acompañado la música no solamente de eso, sino de una búsqueda estética, una búsqueda, como decís, en la vestimenta, en el lenguaje. Tienen ese momento en el que ellos, fíjate que un poco todavía jugando, empiezan a inventar un idioma, un lenguaje en el que se entendían entre ellos, que los demás no, que quedaron algunas palabras perdidas de aquel En lenguaje algunas canciones. en algunas canciones, y empieza a ser como una pequeña movida de barrio con amigas, con amigos que empiezan a formar parte de esa intención vanguardista, digamos, ¿no? Claro. Porque las cosas a veces empiezan así, en una cuadra, en un Por barrio, supuesto. ¿no? En un grupo muy pequeño de niños, o sea, adolescentes, que empiezan con estas inquietudes y que todo puede quedar obviamente en una etapa de la vida, porque también eso es una de las cuestiones que puede ser de ese grupo que ellos formaban en ese momento, para algunas de las personas, bueno, simplemente fue una etapa, y en el caso de ellos, rápidamente se empieza a transformar en una definición de vida, ¿no? ¿Qué tan importante es que sea Concepción, como tú ya sabes, pero interesante escucharte a ti que vienes de fuera, ¿no? Chile es un país extraordinariamente centralista. Concepción no es una ciudad pequeña, una ciudad importante en Chile, pero cuesta pensar que esa originalidad y esa determinación hubieran podido cuajar así como cuajó en Santiago, ¿no? No sé si te quedaste con la misma impresión. O sea, qué tan importante es su origen que hayan tenido esos primeros años, que como partieron chicos, fueron largos años, mal que mal, en provincia y no en Santiago, donde la cosa habría adquirido probablemente, una intuición mía, una dinámica un poco distinta probablemente. Y me parece que eso lo favoreció, el hecho de ser de provincia y sureños, las dos cosas. Un poco por tomar una posición frente a lo central, que de alguna forma, viste, que te constituye. Es decir, eh, estar en un lugar periférico también te constituye, en oposición a aquello que es más fácil, que es estar en el lugar central, ¿no? Entonces pienso que, y ellos siempre en los principios, en aquella época, hablaban un poco también de esa cosa arrogante que sentían que tenían, Claro.
que quizás pienso que es una manera justamente de pararte por ser joven, por ser de provincia, por no estar avalado todavía por nadie, ¿no? Que nadie dijo, bueno, ellos son o lo que sea, ni el público, ni otras figuras. Entonces, la arrogancia un poco punk, si querés, sin que la música sea música punk, pero un poco por ahí sí, generacionalmente, creo que absorben algo de esa arrogancia de decir, bueno, lo vamos a hacer contra todo, y me parece que le jugó a favor, ¿no? Y por otro lado, Conce es una ciudad culturalmente rica, quizás no es, como vos decís, no es estar en Santiago, pero culturalmente es una ciudad que siempre tiene su tradición y sus raíces musicales y culturales y intelectuales y poéticas, y también me parece que ellos tenían acceso eh, a esas cosas, ¿no? La llegada a Santiago se produce, como decíamos antes, con mucha determinación, ¿no? Ellos quieren ir a Santiago, que quieren convertirse en músico. Hay una frase muy sintomática, Álvaro Enrique, donde dice, bueno, y si me va mal, me vuelvo y estudio, pero quiero haberlo intentado antes de ser viejo, dice, ¿no? Antes de tener después de tener más de 25 años, cuando ya, en fin, cuando uno tiene 18, digamos, uno quiere realmente hacerlo todo pronto. Pero la llegada a Santiago también tiene su propia lentitud porque el medio no estaba demasiado preparado para recibir un grupo como este, muy cuidado en lo musical, pero donde ya el boom del rock chileno, de muchas bandas de fines de los 80 estaba como pasando, se esperaba otra cosa. Y de hecho su primer disco, y aquí digo una cosa un poco autobiográfica, si recuerdo bien, es del año 91, pero claro, empezó realmente a sonar 2 o 3 años después, es que yo recuerdo bien, creo que lo dice en el libro también. Fue una entrada que fue difícil y que tuvo su tiempo, ¿no? Claro, una vez que tuvieron éxito se convirtieron en otra cosa. Pero mucho tiempo tocando con poca gente, en circuitos más bien under, sin llegar a la masividad inmediata, por decirlo así. Bueno, yo creo que es la convicción lo que te lleva a eso. Yo creo que una banda, si no hay por lo menos una persona que tenga una convicción muy fuerte, No tiene cómo. eh, no tiene cómo, Mm, porque es el camino, es decir, es el camino que hay que hacer, que te vaya mal, que tocas y vienen cinco, es un esfuerzo enorme que se puede hacer quizás cuando se es joven. Creo que la convicción y la determinación, y después está el momento que no sé, porque me parece que en el caso de ellos no se demora tanto el éxito, porque después hay un momento en donde, bueno, hay que jugarse a todo o nada, como se suele decir, ¿viste? claro, Eh, y me parece que a ellos les llega un poco, o sea, sí que se demora, pero tampoco se demora tanto, es decir, cuando claro. no es que llegan a los 30 años y están en la Efectivamente, lucha. Entonces, efectivamente. creo que sí, tienen unos años, pero les va bastante bien porque cuando llegan a Santiago enganchan todo el tema, o sea, por lo menos Álvaro engancha lo de la Negra Esther, Que y un ahí trabajo entra, que es un trabajo endemoniado, dicho sea de paso, ¿no? claro, tocar para una obra de teatro, ¿no? Componer, pero bueno, para él es todo un impacto súper interesante Mm, porque, eh, primero porque entra en contacto con Roberto Parra, ¿no? Que eso es algo que define el futuro de los tres. Entonces, la llegada a Santiago de Álvaro, bueno, tiene eso. En el caso de Pancho, podía esperar, o sea, no estaba con la pistola en la nuca en cuanto a la situación económica, que es lo que le suele pasar a los artistas, digamos, cuando se van de su ciudad hacia la ciudad central, podía esperar. En el caso de Ángel, bueno, no, porque estaba en Santiago, es decir, que ahí hay, bueno, son distintas historias, digamos, por distintas supuesto. peculiaridades. Tita ella estaba volviendo de Austria, ¿no? Entonces estaba ya muy formado musicalmente y muy definido y muy jugado de que la vida de él era la música. Y en el caso, por eso, me parece que Álvaro, que quizás es el que llega a Santiago más desprotegido, porque Pancho tenía a su hermana mayor, que ya era una profesional,
Álvaro que llega más desprotegido tiene esa cuestión de que entra en ese ambiente artístico de todo lo que es la Negra Esther y en contacto con Roberto, y bueno, me parece que ahí se va de gira con la obra, o sea, tiene toda una experiencia de vida que es muy rica para él y que también, bueno, eso, nutre lo que sería después el desarrollo musical de la banda, ¿no? Claro, claro. Vamos al tema que le interesaba tanto a Enrique, que está tan bien trabajado en el libro, ¿no? Que es el éxito, ¿no? Ya con Se remata el siglo, con La espada y la pared y con el Unplugged de MTV, los tres se convierten en esto, ya sí lo recuerdo, porque yo estaba aquí, si yo tenía 18 20 años, o sea, era en la época en la que uno escuchaba música. Los tres se convierten en la banda sonora de mi generación, al menos, total y completamente, de modo completamente hegemónico en Chile, y por tanto llega el éxito, ¿no? Y llega el éxito con todo lo que eso implica en términos de conflicto, en términos de repartición de dinero que antes no existía, en términos de mucho más trabajo, porque hay mucha más exposición, y eso los transforma de algún modo. Y como decías tú al principio, eso no puede ser de otro modo, ¿no? ¿Cómo vieron los tres esa época que fue, bueno, como todas las bandas en general tan exitosas, tienen un periodo así extraordinariamente intenso que no son muchos años, ¿no? Pero donde se concentra una cantidad de acontecimientos, de éxitos, de viajes, de gira, que es bien impresionante en el caso de los tres, ¿no? Como en, qué sé yo, en 3, 4 años, digamos, les pasan tantas cosas. Sí, claro, es impresionante porque pasan a ser una banda muy amada, muy valorada, quizás la banda más importante de Chile. Y eso es un impacto súper fuerte, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en el momento en el que nosotros empezamos la biografía, justamente es el momento en el que más se veía el desgaste de esa Claro, como que ya situación, venían, claro. que probablemente al principio de haber sido, bueno, esplendoroso, como siempre pasa, es algo, luchaste por esto, te jugaste por esto, lo diste todo, y de pronto, bueno, vuelve, que, insisto con esto, no siempre, es decir, el hecho de que uno ponga todo en algo no necesariamente le garantiza que funcione, pero bueno, en el caso de ellos, vuelve, digamos, el reconocimiento por todo lo que estaban dando, y eso tiene que haber sido muy esplendoroso. Nosotros empezamos a trabajar en el libro cuando estaban un poco hastiados, en realidad. Claro, cuando ya no querían más. Hastiados, aburridos, cansados de esa especie como de cuestión circular, ¿no? De componer, grabar, girar, dar nota, componer, grabar, dar Ujú. notas, promocionar, girar, componer, grabar, es que se empieza como a volver algo como si fuera una especie de encierro, ¿no? Y yo tengo esa sensación de que en ese momento, junto con una especie de crisis de mediana edad adelantada, temprana, porque estaban en los 30 y algo, bueno, sí, en los 30 y algo, 30 y cortos diría yo, pero creo que había un poquito eso, porque hicieron todo muy rápido ellos. Claro, O sea, así como empezaron muy jóvenes, quemaron etapas muy rápido, y me parece que ese, creo que el libro muestra un poco, porque después los tres siguen, digamos, ¿no? O sea, hay una historia posterior muy rica y muy interesante, con otra templanza, diría yo, que es muy clara en lo que son los tres hoy, otra manera de, más aplomada, más tranquila de relacionarse con, con el éxito, con la popularidad, con lo que representan, con todo esa, con el reflejo, esa cuestión compleja de qué es lo que los demás ven en el artista. Pero bueno, quizás cuando se tienen 25, 27 años, a veces no se está tan, aunque se desee mucho, no se está tan claro. preparado para todo eso, y a veces son situaciones confusas. Y me parece que, bueno, nosotros agarramos ese momento, el peor momento de una gran historia, que es cuando, que si lo mirás objetivamente, casi de una manera inexplicable, se estaban separando tempranamente, Claro, siendo muy jóvenes todavía. eh, siendo muy jóvenes todavía, Mm. teniendo mucho para dar como banda, eh, y sin embargo, con una sensación de hastío, excepto
Ángel, por supuesto, que nunca estuvo en esa situación. Ángel hubiera seguido, Ángel no tenía conflicto, digamos. Ángel era el Claro, personaje que no servía para el libro en un claro, punto, claro, porque vos en un libro necesitas tener personas en conflicto, es decir, estás trabajando con la realidad, pero de todas maneras tenés un desarrollo que tiene que ver con eh, las mismas premisas de, bueno, planteo, conflicto y desenlace. En este por caso, supuesto. Pancho no tenía conflicto, ¿no? Él estaba muy tranquilo, muy bien, él hubiese seguido tocando. Los problemas los tenía, o sea, Álvaro estaba muy cansado, muy saturado de su rol de líder en ese momento, de compositor y de sentir la presión. Pancho estaba con ganas de hacer otros proyectos y de estar libre. Y Titae siempre es un personaje más misterioso. Sí, el Muy, interior, digamos, de claro. Titae, quizás por ser Es también un alguien enigma. Mm. más silencioso, más para adentro, ¿no? Pero él también estaba con esta cuestión de, el único que decía que no quería separarse, aún en ese momento que estábamos haciendo el libro, era Era el Ángel. mismo Ángel. Pero bueno, un libro necesita eso, ¿no? Por De un supuesto. conflicto, y en este caso el conflicto estaba, el conflicto central, que era que se separaban. Y entonces es interesante, y quizás es algo que en el momento yo no lo dimensioné, lo veo más ahora, cuando fui a reeditar el libro, que porque quizás toda esa parte del libro que cuenta esos días los días finales de los tres, o sea, cuando anuncian la separación, la gira de despedida, cómo estaba cada uno en ese momento, lo contamos como, o sea, lo narramos, lo contamos como un marco, porque se supone que la sustancia del libro era el pasado, pero Claro. visto desde hoy, esos días toman toman un sabor muy especial, muy interesante, teniendo en cuenta de que además después esa etapa es superada por otra, que es que, bueno, el retorno, ¿no? Entonces queda como un testimonio, creo yo, muy interesante de lo que era ese momento de ellos. Nos queda poco tiempo, Vera, pero hacer una última pregunta, pero creo que se va a entender, ¿no? ¿Cuál es tu disco preferido, no? Porque hay una discusión, o los tres tienen una discusión incluso interna, y hay entrevistas muy interesantes, Álvaro, que están aquí, que después del MTV Unplugged, después del éxito, la música se vuelve un poco más introspectiva, ¿no? Donde se busca menos el éxito comercial directo, que se había buscado antes, por supuesto, de uno u otro modo, sin perder nunca, a mi juicio, la calidad, pero son momentos distintos. Entonces te quería preguntar cuál es tu disco favorito, pero como es una manera de preguntarte también cómo ves esa evolución, ¿no? Que los últimos discos de los tres tienen una luz, un color distinto de los anteriores, creo yo, pero en fin, me parece que está claro en el libro. Bueno, mira, primero me gustan todos los discos de los tres. Me parece una banda que tiene mucha identidad, que tiene un sonido propio, y eso es muchísimo, la música es muy buena, las letras son muy buenas. Álvaro es un cantante con mucha personalidad, así que yo soy muy fan de los tres. Mi disco favorito es Fome, Perfecto, perfecto. O sea, sin te gusta duda. mucho Me esa gustan segunda todos, etapa. me gusta mucho esa segunda Mm, etapa, sí, sí. Ahora, quizás lo que me falta es escuchar un poco más lo que están haciendo ahora, ya, con más perfecto, profundidad, que la verdad es que no lo he perfecto, hecho, perfecto, pero perfecto. sí. Vera, te quería agradecer haber estado hoy día con nosotros en Réplica, por haber escrito junto con Enrique este excelente libro y que nos cuenta un poco nuestra propia historia. Para mi generación, además, insisto, es una historia muy importante porque acompañó nuestra propia vida, adolescencia y juventud. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Réplica y por haber escrito este libro, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos, la verdad que un placer, muy agradable charlar con vos y para mí siempre es interesante estar en contacto con Chile, que es un país que amo. Muchas gracias entonces, Vera, te pasaste. Estuvimos entonces hoy día conversando en Réplica de Tele 13 Radio con Vera Land sobre el libro que escribió en conjunto con Enrique Sims llamado Los Tres, la última canción, rock and roll y jazz huachaca 1987-2000, editado por Gourmet Musical. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.